Sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Vamos a hacer un repaso de flashcard de anatomía, ¿sí? En esta imagen tenemos una vista anterior, ¿sí? Una vista anterior de la columna, donde vamos a observar, por ejemplo, la región cervical. En esta imagen vemos a las 7 cervicales. Tenemos a la primera, esta que es el atlas, ¿sí? Es como un anillo prácticamente, es una vértebra en forma de anillo, ¿sí? Luego tenemos al axis, ¿sí? Este se caracteriza, algo bien importante, es que tiene el diente o esta apófisis odontoides del axis, ¿no? Pues que ninguna vértebra tiene, solo ella. Luego tenemos la vértebra cervical 3, la 4, la 5 y la 6. Estas cervicales, ¿sí? Son muy comunes, son típicas, ¿sí? Tienen estructura muy parecida, muy en común, ¿no? En cambio, la cervical séptima, que es denominada también la prominente, esta se caracteriza porque tiene una apófisis espinosa muy grande, ¿sí? Una apófisis espinosa muy larga, ¿sí? Además, si ustedes ven más a detalle, vemos que las apófisis espinosas de las anteriores, pues, por ejemplo la cervical 3, 4, 5, 6, tienen unas apófisis espinosas, apófisis espinosa bífida, vale decir, como dividida, ¿no? Y aquí se puede ver, vean las apófisis espinosas divididas. En cambio, la apófisis espinosa de la séptima, ¿sí? No es bífida, ¿sí? También algo bien importante hay que mencionar es que, por ejemplo, la cervical 1, es decir, el atlas, la vértebra C1, el atlas, no tiene apófisis espinosa, tampoco no tiene cuerpo, ¿sí? Bien. Ahora veamos, por ejemplo, algunas características del atlas, este hueso, esta vértebra que vemos aquí, el atlas, ¿sí? Le vamos a separar, ¿sí? Y pues aquí tenemos a nuestro querido atlas, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es anterior o posterior? Para ubicarnos, vamos a ubicar esta fosita, podemos llamarla la fosita costal, perdón, la fosita para el diente del axis, ¿sí? Esta fosita es muy importante porque a este nivel se va a articular con el diente del axis, ¿sí? Entonces, volvemos a separar. Entonces vemos que a este nivel se va a unir con el diente del axis. Por eso le llamamos la fosita para el diente del axis, ¿sí? O carilla para articularse con el diente o la apófisis odontoides del axis, ¿sí? Bien. ¿No? También denominado cara articular para el diente del axis, ¿sí? Bien. Ahora, entonces ya que tenemos a este atlas, vamos a ver que siempre cuando veamos la fosita para el diente del axis, quiere decir que a este nivel es la parte anterior, ¿sí? Es decir, tiene que estar así, porque el diente del axis siempre está anterior, ¿sí? La columna está así, ¿no es cierto? De una vista anterior, ¿sí? Y lo posterior siempre va a estar en lo posterior, pues las apófisis espinosas y demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre que vean la fosita, pues ya nos vamos a dar cuenta que en qué parte es, si es anterior y posterior, porque en la parte posterior no hay la fosita para el diente del axis, porque siempre está en la parte anterior. Bien, ahora veamos las características de esta vértebra C1, que es la cervical, que tiene forma de anillo, ¿sí? Veamos, la primera flashcard te dice el arco anterior del atlas. Entonces, ubicamos la fosita para el diente del axis, y pues nos vamos a dar cuenta que todo esto de acá es el arco anterior del atlas, ¿sí? Porque acuérdense, tiene forma de anillo. Entonces tenemos el arco anterior del atlas. Vale decir, si ponemos una aguja a este nivel, pues sería el arco anterior del atlas, ¿sí? Arco anterior del atlas. Si hay un arco anterior, pues hay un arco posterior. Entonces a este nivel, poniendo la aguja a este nivel, estamos mostrando el arco posterior del atlas. Luego vamos a encontrar, vean esta saliente que viene acá, ¿sí? No es una apófisis,
¿sí? Si no, le vamos a denominar un tubérculo, porque recuerden, el atlas no tiene apófisis, pero algo bien importante que tiene es esta saliente, que son los famosos tubérculos, ¿sí? Tenemos un tubérculo aquí, pero como es hacia anterior, le vamos a llamar tubérculo anterior, ¿sí? Tubérculo anterior. Y pues si hay un tubérculo anterior, vamos a encontrar también un tubérculo posterior, ¿no? Tubérculo anterior, y aquí estaría el tubérculo posterior, ¿sí? Bien. La siguiente flashcard, ya hemos mencionado los tubérculos anteriores y posteriores. La otra flashcard menciona fosita para el diente del axis, vale decir, esto que estamos viendo aquí, la fosita para el diente del axis. ¿Qué más vamos a encontrar? El foramen vertebral. El foramen vertebral. Otra apófisis que encontramos es esta apófisis, la apófisis, ¿sí? Transversa, ¿sí? O también denominado proceso transverso, ¿sí? Del atlas, porque esta es la cervical 1, el atlas, ¿no? Bien, luego tenemos este foramen, el foramen transverso, ¿sí? Ahora, algo bien importante es reconocer las carillas auriculares superiores y la carilla articular, perdón, ¿no? Las carillas articulares superiores, ¿sí? Carillas articulares superiores y las inferiores. ¿Y cómo yo me recuerdo, cómo yo me doy cuenta que es superior o inferior? Algo bien característico es que las carillas articulares superiores tienen la forma de una huella de zapato, ¿no? Entonces, si vemos la huella de zapato, podemos decir que es la carilla articular superior. En cambio, la inferior no es como una huella de zapato, ¿sí? Bien. Ya terminando algunas características de flashcard del atlas, vamos a ver ahora el axis. Muy bien, ahora vamos a ver la vertebral denominada axis, ¿sí? Aquí tenemos la segunda cervical en una vista anterior y una vista posterior, ¿sí? Bien, viendo las flashcards menciona la apófisis odontoides, y pues si vamos a aislar a esta vértebra, pues vamos a ver que esta saliente que vemos acá es la famosa apófisis odontoides, o también denominada como el diente del axis, ¿sí? El diente del axis, ¿sí? Bien. Luego tenemos, ¿sí? Segunda flashcard que habla sobre el cuerpo del axis, ¿sí? El cuerpo del axis. Bien. El próximo flashcard es el foramen vertebral. Esto de acá es el foramen vertebral. Luego tenemos las carillas articulares, ¿sí? Carilla o cara articulares superiores, y pues aquí abajo estaría en la parte inferior las carillas articulares inferiores, ¿no? Entonces tenemos carillas articulares superiores y inferiores, ¿sí? Bien. El otro flashcard es la apófisis espinosa del axis, ¿sí? Y aquí tenemos a esta apófisis espinosa. Hay que recordar que el atlas, que está por encima de este, no tiene apófisis espinosa, ¿sí? Sin embargo, el axis ya tiene su apófisis espinosa, ¿sí? Bien, luego vemos lateralmente, ¿sí? Vamos a ver que aquí se observa su apófisis transversa, ¿sí? La apófisis transversa, donde vamos a encontrar a este nivel, ¿sí? Muy cerquita, el foramen transverso, ¿sí? Entonces tenemos el foramen transverso, ¿sí? El foramen vertebral, ¿sí? Bien, ahora veamos otras de las vértebras. Vamos a poner a su posición con vista anterior, ¿sí? Y vamos a ver las otras vértebras cervicales, estas de acá, por ejemplo, que son las vértebras típicas, la C3, C4, C5 y la C6, y ya vemos que luego la C7, ¿sí? Ya va a tener una apófisis espinosa muy prominente, ¿sí? Entonces tenemos la cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la cervical 7, que vemos que ya tiene una apófisis espinosa muy prominente, ¿no? Bien, entonces veamos cómo es la estructura de las cervicales típicas, ¿sí? Bien, lo vamos a aislar. Tenemos una vista anterior y una vista posterior.
En la vista anterior vemos algo bien importante que es el cuerpo, ¿sí? El primer flashcard es el cuerpo de esta vértebra cervical, en este caso la cervical 3, ¿sí? Y pues también vamos a tener, después del cuerpo, vamos a ver que tenemos este foramen, el foramen vertebral, ¿sí? Luego tenemos sus apófisis espinosa, vean aquí se ve la apófisis espinosa de esta cervical, ¿sí? También encontramos sus apófisis transversas con su respectivo foramen transverso, ¿sí? Y por supuesto no podemos olvidarnos las caras articulares superiores, ¿sí? Y por debajo las caras articulares inferiores, ¿sí? Bien. Entonces ahí vimos las típicas, tanto la 3 en este caso, luego tenemos la 4, la 5 y la 6. Ahora veamos finalmente la vértebra cervical 7, ¿sí? Esta de acá, ¿sí? Que tiene una apófisis espinosa muy prominente y que puede ser palpable, ¿no? Bien. Entonces tenemos la séptima cervical o denominada apófisis prominente. Esta misma, lo mismo si la separamos, tiene un cuerpo vertebral, ¿sí? Su cuerpo, su foramen transverso, su foramen vertebral, sus carillas articulares superiores y pues obviamente las carillas articulares inferiores, ¿sí? Como ponemos a la posición anatómica, algo bien importante, vean la apófisis espinosa, ¿sí? Y cómo se ve de una vista inferior, vean, ¿no? Como hay como un espacio, como un surquito. Bien. Después de haber visto las vértebras cervicales, vamos a ver que tenemos 12 torácicas. Entonces vamos a ver flashcard de las vértebras torácicas, ¿sí? Aquí tenemos la torácica 5, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver las vértebras torácicas, ¿sí? Igual, aquí tenemos esta vértebra, generalmente tiene un cuerpo de forma de corazón, vamos a decir, ¿sí? Entonces veamos el cuerpo de la vértebra torácica. Luego va a presentar algo bien importante que son estas famosas fositas costales. Ven, aquí está una fosita costal, aquí tenemos otra, ¿no? Entonces vemos las famosas, acá también tenemos esta fosita costal que se va a unir, que va a permitir articular pues con las costillas. Recuerden, son vértebras torácicas, ¿sí? Entonces tenemos el cuerpo vertebral, las fositas costales a ambos lados, vean, las fositas costales. Luego tenemos, por supuesto, las carillas articulares superiores y si vemos hacia abajo, las carillas articulares inferiores, ¿no? Tiene su apófisis espinosa, pero algo bien importante es que estas apófisis espinosas van hacia abajo, están yendo inferiormente, ¿no? Y si armamos, por ejemplo, este rompecabezas, vamos a ver cómo estas apófisis espinosas, vean, de las torácicas empiezan en esa dirección, ¿no? Hacia abajo. Bien. Seguimos entonces con nuestras vértebras torácicas, ¿no? También aquí podemos diferenciar lo que va a ser el pedículo, ¿sí? Sí, y también vamos a observar las láminas, ¿sí? El pedículo y las láminas de esta vértebra torácica, ¿sí? Bien, algo también importante recordar, su foramen vertebral, no nos olvidemos. Aquí tenemos sus apófisis transversas que podemos observar acá también. Su apófisis transversa, ¿no? Aquí se ve bonito, apófisis transversa, el cuerpo de la vértebra torácica. Bien. Entonces ya hemos visto a modo general los flashcards de las vértebras torácicas, ¿no? Apófisis espinosa, apófisis transversa, las láminas, pedículo, foramen vertebral, carillas articulares superiores e inferiores, las fositas costales, no se olviden, ¿sí? Ahora veamos, vamos a regresar y ahora vamos a ver en vista anterior, ¿sí? Vamos a desarmar, vamos a volver a su lugar y ahora vamos a estudiar un poquito acerca de las vértebras lumbares, ¿sí? Como ven, ya tienen un cuerpo mucho más grande, ¿sí? Cada vez aumenta de tamaño, es decir, la vértebra lumbar L5 ya tiene un cuerpo vertebral aún mucho mayor, ¿no? Bien, si separamos a las vértebras lumbares, vamos a ver que los cuerpos tienen forma de un riñón, ¿sí? También vamos a observar que sus apófisis espinosa, vean, ya son parecidos
más, me gusta decir a veces mucho, tienen forma de un cuadrado en realidad, ¿no? Pero bueno, entonces sus apófisis espinosas son distintas a las vértebras, por ejemplo, a las vértebras torácicas, ¿no? Entonces, vean esta diferencia de apófisis espinosa de las lumbares con diferencia con las torácicas, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, estamos viendo el cuerpo vertebral, ¿sí? Tenemos el foramen vertebral de las vértebras lumbares, las apófisis espinosa, que habíamos visto que ya son distintas, ¿no? Las apófisis espinosa. Luego tenemos estas apófisis transversas que también son parecidos a costillas, ¿sí? Si ustedes ven, ya son unas apófisis medio distintas, ¿no es cierto? Es por eso que también se los denomina las apófisis costales de las vértebras lumbares, ¿no? Luego tenemos las carillas articulares superiores, ¿sí? Y también las carillas articulares, pues, inferiores, ¿no? Entonces, tiene sus carillas articulares superiores y inferiores. También vamos a ver algo bien importante, estas salientes que se va a ver en la carilla articular superior, que son los famosos apófisis mamilares, también denominada, y también vamos a ver otra apófisis saliente, si ustedes ven aquí, ¿sí? Que son las apófisis accesorias de la vértebra lumbar. Entonces tenemos la apófisis accesoria, que justo está a nivel de la apófisis transversa, y a nivel de la carilla articular superior vamos a encontrar estas salientes que son las apófisis mamilar, ¿sí? La apófisis mamilar. Bien, entonces ya hemos visto a esta vértebra lumbar, ¿sí? Ponemos a su posición con vista anterior y ahora vamos a ver otra estructura bien importante, muy interesante también. Vean, aquí tenemos al sacro, ¿sí? Este hueso, y pues que en la parte de su vértice se está uniendo al famoso coxis, ¿no? Que todo el peso que llega a este sacro generalmente llega hasta la mitad del sacro, ¿sí? Las lumbares van a pasar el peso hasta la mitad superior del sacro. Cuando estamos en bipedestación, ¿no? Es decir, que a la parte inferior del sacro no le va a llegar el peso, pero sí podemos mencionar que cuando una persona está sentada, el peso le llega al coxis, ¿sí? Y es por eso que a veces se flexiona, ¿sí? Bien, entonces veamos al sacro, tenemos una vista anterior. En la vista anterior el sacro es liso, ¿no? En cambio en la vista posterior el sacro ya es más rugoso, tiene algunas crestas, ¿no? Para sus respectivas inserciones y demás. Entonces la vista anterior vamos a ver algunas estructuras importantes. Entonces lo vamos a separar, ¿sí? Lo vamos a separar a este querido sacro, ¿sí? Y algo que hay que recordar es que este cuerpo de esta vértebra sacra 1, este borde superior, la vamos a denominar el famoso promontorio. Entonces a este nivel, ¿sí? Justo a este nivel estaríamos reconociendo o mencionando algo bien importante, que es el promontorio, ¿sí? El promontorio. Bien, luego vamos a ver, si vemos hacia atrás, por ejemplo, en vista posterior, aquí tenemos estas famosas carillas articulares superiores del sacro, ¿sí? Que se van a ir a articular con la vértebra lumbar L5, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos en la siguiente flashcard, tenemos estas famosas crestas, las crestas sacra media, ¿sí? Que es la unión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras, ¿no? La fusión. Cresta sacra media, tenemos la cresta sacra intermedia, aquí también tenemos la cresta sacra intermedia, y aquí tenemos la cresta sacra lateral. Entonces tenemos cresta sacra media, intermedia y lateral, ¿sí? Algo importante que también recalcar, tenemos los forámenes generalmente, que son 4 forámenes sacros anteriores, ¿sí? Que son más grandes los forámenes sacros anteriores a comparación con los forámenes sacros posteriores, ¿sí? Bien. El otro flashcard que menciona, sin olvidarnos, es el hiato del sacro. El hiato del sacro, que tiene una forma de una U invertida, ¿no? Y que este pues es la continuación del conducto del sacro. Aquí tenemos el conducto del sacro, ¿no? El conducto del sacro. Bien.
Tenemos las alas del sacro, y algo bien importante, notable en una vista lateral es esta oreja, pareciera, ¿no? Pareciera una oreja del sacro, y en realidad se denomina la cara auricular del sacro, ¿sí? La cara auricular del sacro, porque gracias a este nivel se va a poder unir a lo que va a ser los huesos de la pelvis, los ilíacos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma, el peso que llega al sacro, a partir de la vértebra lumbar que le pasa este peso va a ser transmitido a los huesos ilíacos gracias a esta articulación, ¿no? Articulación sacroiliaca. Entonces, no nos olvidemos de esta cara auricular, porque es parecido a una oreja, ¿sí? Cara auricular del sacro, ¿sí? Que está a ambos lados. Bien, y finalmente pues vemos este vértice, ¿sí? Que se va a unir al coxis, ¿no? Entonces tenemos una base y un vértice porque tiene forma triangular. Bien.